Buenos días. Les damos nuevamente la bienvenida a nuestro espacio Consejo de Estado en línea de cara al país, que tiene como propósito acercar nuestra Administración de Justicia a la ciudadanía con temas relevantes y de interés jurídico para nuestra comunidad académica y jurídica. Hoy se desarrollará el tema Medidas cautelares en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 del 2011. A cargo de nuestro presidente de la sección quinta del Consejo de Estado, el doctor Alberto Yepes Barreiro. Saludamos en este momento a los tribunales que nos acompañan vía streaming: Huila, Meta, Boyacá, Guajira, Antioquia, Caldas y juzgados administrativos que reportan su sintonía en Cali. En este momento agradecemos a las personas que están conectadas también vía Twitter y vía web. Igualmente a las universidades, estudiantes y profesionales que nos acompañan vía stream por medio de nuestra página web www.consejodeestado.gov.co. Los invitamos a que nos hagan sus preguntas sobre el tema a través de Twitter o al correo electrónico conferencias@consejoestado.ramajudicial.gov.co. Lo escuchamos, doctor Yepes. Bueno, muchas gracias y gracias a los tribunales que están en línea con este programa que ha iniciado el Consejo de Estado, y con la venia de los demás tribunales, permítanme agradecerle al Tribunal del Huila, en virtud de que a pesar de estar en San Pedro, tienen tiempo para oír este tipo de intervenciones más que conferencias. La verdad que cuando la presidenta me pidió que escogiera algún tema para exponer a la rama jurisdiccional de lo contencioso administrativo, había dos temas frente a los cuales me parecía importante hacerlo. El primer tema fue el de la transformación del derecho administrativo y el segundo tema era el de medidas cautelares. En virtud de tener una estrecha conexión y estrecha relación, decidí tomar el tema de las medidas cautelares, pero sin dejar de referirme a lo que se ha denominado el empoderamiento del juez contencioso administrativo. Empoderamiento que por los últimos acontecimientos, y no solo me refiero a las medidas cautelares, sino a los acontecimientos de las últimas horas, ustedes pueden entender que lo hemos hecho con absoluta conciencia y con la satisfacción de estar cumpliendo nuestro deber y nuestro juramento cuando tomamos posesión de nuestro cargo. En Colombia, para empezar a hablar de la transformación del derecho administrativo, a partir de la Constitución del 91, existió una tendencia absurda a pensar que en Colombia existen dos derechos: un derecho constitucional por un lado, que nació en ese momento, y otro, el derecho, llamémoslo así, legislativo, legicentrista, que todavía después de esa Constitución y por mera inercia, pues naturalmente no ha querido ser abandonado aún hoy, después de 20 años, por muchos jueces, muchos doctrinantes y naturalmente muchos litigantes. En esto hay que decirlo con sinceridad, la academia pues ha tenido un papel fundamental para que podamos ir adquiriendo esa pedagogía de lo que significa la justicia administrativa. La justicia administrativa, como ustedes saben, fue una creación jurídica que surgió en la Revolución Francesa y se configuró como una pieza central del Estado de Derecho. Pero en ese primer momento histórico, en donde el hombre estaba por debajo de la ley, por no decir que la ley estaba por encima del hombre, en ese primer momento lo que se quiso fue juzgar la responsabilidad personal de los funcionarios, y esto lo hacía la misma administración cuando esa persona
violaba el orden jurídico o ese principio de la legalidad. Había una observancia estricta al principio de separación de poderes y por ende el sistema de control no era de carácter judicial, sino que éste hacía parte de la misma administración. Posteriormente, se generó un cambio significativo en el sistema francés consistente en ese tránsito de una justicia retenida dentro de la administración por el gobierno hacia una justicia que se denominó justicia delegada, conforme al cual el propio Consejo de Estado, bajo la sombra de ese principio de legalidad, quedó facultado para resolver directamente y con independencia del Ejecutivo los conflictos que se presentaban. Pues bien, hoy en Colombia resulta de perogrullo afirmar que la nueva configuración de la justicia administrativa ya no puede explicarse dentro de ese modelo que se imponía en la Revolución Francesa y que irradió a muchos países, sino que precisa inexcusablemente de una explicación teórica y práctica completamente nueva, que reconozca y reivindique el hecho de que lo que se encuentra en juego ya no es si un acto administrativo está conforme a la ley o no está conforme a la ley, es decir, esa justicia de carácter objetivo, sino que se encuentra en juego es la tutela real y cierta de los derechos subjetivos que el ciudadano busca le sean protegidos más allá de la protección a ultranza del mero principio de legalidad. Por consiguiente, en aras de tutelar en su plenitud los derechos de los ciudadanos y teniendo como base de irradiación todo el sistema jurídico, el fundamento de la dignidad humana, se impone entonces la denominada constitucionalización o si se quiere la subjetivización de la justicia administrativa. No se trata de meras modificaciones técnicas o accesorias, sino de un cambio que yo denominaría espectacular y sustancial, en virtud a que implica redireccionar su fundamento base, es decir, el fundamento base del derecho administrativo y del pensamiento del juez administrativo, para dejar de concebir la justicia contenciosa administrativa como una mera tarea de confrontar la actuación de la administración frente a la legalidad o a la Constitución, sino de entender cuáles son los efectos que tienen esas resoluciones, en qué contexto se producen y cuáles son las necesidades del país y de los ciudadanos en ese momento. No se trata de un instrumento de mera defensa de la legalidad como existía antes, benévolamente confiada a los ciudadanos, sino de hacer efectivos realmente los derechos de los ciudadanos. Por eso se llama así, tutela judicial efectiva, el cual realmente no solo comprende un abstracto de nulidad, sino que garantice la ejecución forzosa y eficaz con el fin de proteger plenamente los derechos plenos del actor. Ustedes me perdonarán un poco la afonía, pero eso se debe a los goles de la Selección Colombia y otros. En este escenario, y para ser más operativa la justicia administrativa, paulatinamente han venido aceptando y configurándose normativamente la existencia de medidas cautelares precisamente para que en garantía de ese derecho de tutela judicial efectiva, más allá de la defensa del mero principio de legalidad, el juez entre a empoderarse de las funciones constitucionales que le corresponden. No se trata de que haya dos jueces, de que el magistrado se ponga la toga y vaya a una audiencia y cuando se la pone, como no está en tutela o está en tutela o en acciones constitucionales, piense de una manera y cuando se quita la toga piense de otra manera. Colombia es un Estado social de derecho que tiene como fundamento el respeto a la dignidad humana y la dignidad de todas nuestras instituciones, que no pueden ser utilizadas para bien propio, sino para beneficio de los ciudadanos y beneficios del Estado.
Y en ese orden de ideas, sobre texto de una norma del cumplimiento de la ley que viola cánones constitucionales en aspectos prácticos, concretos y específicos, pues no se puede omitir ese papel del juez o tampoco se podría atender y explicar cómo dicta una providencia sobre un mismo asunto bajo la perspectiva legal y dicta otra sobre ese mismo asunto bajo la perspectiva constitucional. El juez tiene siempre que pensar constitucionalmente. Eso no quiere decir que estemos criticando la ley. Si bien es cierto, la ley perdió o redujo la generalidad, la abstracción y la impersonalidad, pues esta, cuando realiza los principios, no se puede discutir. El problema es cuando choca contra esos principios. Me voy a concretar específicamente a la inserción de las medidas cautelares en nuestro ordenamiento jurídico, que no es más que una manifestación del principio de tutela judicial efectiva consagrado a nivel internacional y que en nuestra Constitución está en el artículo 228. Pero la tutela judicial efectiva no solo hace referencia al acceso a la administración de justicia como mal se ha venido entendiendo. La tutela judicial efectiva hace referencia a que se garantice esos derechos cierta y eficazmente. Y en ese orden de ideas, las medidas cautelares son el instrumento por demás idóneo, claro, específico, concreto, en donde se garantizarán esos derechos. El artículo 93, que habla del bloque de constitucionalidad, pues nos permite decir que la tutela judicial efectiva abarca un espectro más amplio que el mero acceso a la justicia, puesto que, para entenderlo, deberíamos acudir al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, a la Declaración Universal de Derechos Humanos y, naturalmente, a la Declaración de los Deberes y Derechos del Hombre, que a pesar de ser declaraciones, gozan, como ustedes lo saben, de una fuerza vinculante, en armonía con nuestra legislación interna, pues se debe entender que el Estado colombiano tiene la obligación de consagrar mecanismos judiciales que permitan la efectividad de esos derechos, medidas que, como lo he indicado, no solo deben garantizar el acceso a la justicia, sino medidas que deben ser, o instrumentos que deben ser eficaces y idóneos. El legislador colombiano, como ustedes lo saben, decidió introducir en el ordenamiento contencioso administrativo, en lo que se denomina el CEPACA, y lo que ya se está evidenciando, introducir la joya de la corona de ese código, que son las medidas cautelares. Dadas las limitaciones naturales del tiempo que esta intervención pues tiene, a continuación me circunscribiré a analizar la medida cautelar de la suspensión provisional, única regulada como tal en el Código de 1984. Como ustedes saben, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo no se regulaba otra medida, otro medio cautelar más que la suspensión provisional. Medida esta que fue elevada a rango constitucional en el artículo 238 al expresar lo siguiente: la jurisdicción podía suspender actos, abro comillas, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial. Pese a la consagración constitucional y a la posibilidad de un desarrollo diverso al que de ella se hizo en el decreto mencionado, solo con la entrada en vigencia del actual CEPACA se pudo reparar en su finalidad
para adecuarla al nuevo rol del juez contencioso administrativo, que en forma imperativa debe romper ese mito histórico de la supuesta objetividad imperante en la justicia, tras la cual se enmascaraba la superioridad formal de la ley y la administración sobre el súbdito o ciudadano, superando esto a través de la subjetivización definitiva y reemplazando la maiestas del ejercicio del poder por la prevalencia y plenitud de los derechos subjetivos del ciudadano, tanto en las acciones de mera nulidad como en la eficacia ejecutiva en las demás acciones, pues la dignidad humana, como fundamento esencial del Estado social de derecho, así lo impone. Es una obligación. En ese escenario, el culto del contencioso administrativo y de los jueces contencioso administrativo, al sustrato de lo que hemos llamado esa objetividad en la administración de justicia, duró 28 años. Y naturalmente esa suspensión provisional pues no cumplió su papel o medio de cautela, y naturalmente pues fue, y perdónenme la expresión, un poco el hazmerreír de las demás jurisdicciones en donde mal que bien sí venían operando estas medidas. Ni siquiera el denominado periculum in mora tenía operancia allí, y menos el fumus bonis juris, para lograr un equilibrio entre las partes procesales. ¿Por qué sucedía esto? Sucedía porque el numeral segundo del artículo 152 del decreto ley 01 del 84 disponía, abro comillas, si la acción es de nulidad basta que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos en la solicitud. Es decir, se exigía entonces, como lo dijo la jurisprudencia, que la violación fuera evidente o fuera manifiesta, en otras palabras, que de la simple confrontación de un texto con otro se permitiera afirmar que el orden jurídico había sido subvertido, es decir, la posibilidad clara y evidente de un prejuzgamiento previo que permitiera desvirtuar ad initio la presunción de legalidad del acto no existía. Allí no importaban los derechos subjetivos, la maiestas del poder era lo que se imponía. Yo recuerdo que algún profesor de procesal administrativo en la universidad me decía, es que la suspensión provisional solo cabe cuando usted lee un texto, pasa a leer el otro y levanta la cabeza y no tiene duda. Si usted llega a levantar la cabeza y tiene dudas, no cabe la suspensión provisional. Es decir, esa interpretación de la suspensión provisional pues era prácticamente un mero juego que no era ni siquiera eficaz en materia objetiva. Y en este escenario la Corte Constitucional naturalmente, como debía ser, manifestó que había diferencias entre la tutela y la suspensión provisional, a pesar de que ambas son medidas cautelares. La tutela por excelencia es una medida cautelar y la suspensión provisional pues debería ser una medida cautelar, solo que desde la perspectiva constitucional la suspensión provisional, de acuerdo a la jurisprudencia que regía en ese momento, pues no era eficaz ni idónea y surgió la tutela como mecanismo provisional para tutelar derechos fundamentales, mientras un juez de cualquier naturaleza, laboral, penal, podía suspender los efectos de un acto y remitir al ciudadano, a la persona, luego al contencioso administrativo. Yo me adelanto. De lo que se trata aquí es simplemente de que el juez administrativo hoy se empodere constitucionalmente a través de la medida cautelar y ser juez de tutela, y no espere que otro le dé la orden de
tramitar el proceso ya suspendido un acto y sin poder levantar esa suspensión provisional o esa medida cautelar en cualquier momento del proceso cuando lo estime que ya no sea necesario. Es decir, el juez administrativo en las medidas cautelares debe ser juez constitucional y si se quiere, no es técnicamente lo correcto, pero debe ser un juez de tutela, debe pensar como un juez de tutela para poder saber si decreta o no la medida cautelar. Para justificar lo que acabo de decir, basta con darle una mirada a las numerosas decisiones que ha proferido el Consejo de Estado en este año. Para concluir que fue tal el rigorismo con que se interpretó la voz manifiesta que hizo carrera el tema de que allí no había ningún tipo de reflexión. Las nuevas jurisprudencias que el Consejo de Estado ha emitido, aún en su sala plena, pues han manifestado que la medida cautelar de la suspensión provisional es una medida eficaz, es una medida idónea que tiene como virtud hoy en día, y parece ser que ya lo está recogiendo la Corte Constitucional, de no ser, o mejor, de ser, perdón, el mecanismo idóneo que reemplace la tutela. En otras palabras, sea un juez laboral, sea un juez civil, sea un juez administrativo, se le plantea una tutela y existe el mecanismo eficaz de la suspensión provisional dentro del objeto de la jurisdicción contenciosa, pues debe remitirse a ese juez para no desordenar el ordenamiento, y perdónenme en la redundancia, jurídico, que fue lo que pasó en el caso Petro. 300, 200 o más tutelas que se impetraron con el mismo objeto pudieron tramitarse bajo un solo proceso de nulidad. El doctor Arenas, como ustedes lo saben y todo el país lo sabe, decretó la medida sin hacer del ordenamiento jurídico un caos. Y allí se protegieron los derechos fundamentales y ese fue el objeto, naturalmente, del pronunciamiento de la sección segunda. El CEPACA lo que buscó al consagrar ya no solo la suspensión provisional, sino las demás medidas, fue garantizar esa tutela judicial efectiva y fortalecer los poderes del juez de lo contencioso administrativo. Esa finalidad que sirvió de inspiración, naturalmente, para que el legislador estableciera instrumentos ágiles, novedosos, que pudieran suplir y hacer empoderar, y perdónenme que emplee tanto el término empoderar al juez administrativo de ese rol constitucional. Con tal propósito, pues se propuso una redacción sencilla del correspondiente artículo, eliminarse el término manifiestamente y estableciendo que la medida procedía cuando existiera una violación entre el acto acusado y la norma que se decía vulnerada. Es decir, modificó radicalmente la teleología y el entendimiento de la medida cautelar de suspensión provisional. Pero bien, ¿qué ha pasado? Un poco, digo yo, con Zagrebelsky por inercia, por nostalgia, que no se ha querido del todo por nosotros, los jueces administrativos, empoderarnos. Hemos tenido miedo a eso y yo los llamo a que no lo tengamos, a que pensemos como jueces de tutela cuando estamos decidiendo una medida cautelar. Ahora bien, ¿cuáles son las disculpas, llamémoslas así? ¿Cuáles son esos apegos que se tienen como si fuera la casa de nuestros abuelos que no queremos abandonar, pero que tenemos que hacerlo?
es el de tratar de asimilar ciertas expresiones gramaticales al término manifiesto. Entonces, con esas talanqueras gramaticales, pues se trata de volver al pasado y negarnos al futuro. Se dice que debe entenderse que cuando el legislador dispone que la violación debe surgir de la comparación de una norma con la otra, pues entonces agarrémonos del tema y digamos qué es surgir. Entonces venimos a decir que surgir también constituye un término que significa brotar, manifestar, y que como es manifestar, pues obviamente no hemos cambiado, porque la manifestación, como se ha entendido, debe ser evidente, clara, que surja de la mera comparación. Y allí nos quedamos en esto. Lo digo porque en la sección quinta, cuando entró en vigencia el código, empecé a hacer salvamentos y aclaraciones de voto en este sentido, en que la medida cautelar tenía otra filosofía y otra teleología. En estos momentos, todas las secciones del Consejo de Estado y el Consejo de Estado en pleno han acatado la jurisprudencia que en el caso Petro, el expediente para quien interese, 2013-06871-01, pues es obligatoria, porque se trata de una sentencia de unificación en donde me voy a permitir leer simplemente 3 párrafos para poder comentarlo. Y dicen ellos: huelga manifestar que casos como el presente, estamos hablando del caso Petro, el juez podrá pronunciarse sobre la solicitud de la medida cautelar, inclusive sin haber admitido la demanda, supeditando la continuidad del proceso a que se demuestre el incumplimiento del requisito de procedibilidad en los términos establecidos para el efecto, en virtud de que este mismo precepto lo autoriza cuando no sea posible agotar el trámite previsto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Administrativo y lo contencioso administrativo, es decir, proferir simultáneamente el auto admisorio de la demanda con la medida cautelar. Igualmente, manifiesta: tal precisión conduce a que efectivamente sea posible solicitar el decreto y la práctica de la medida cautelar, aún sin haber agotado previamente el requisito de procedibilidad. De ahí que esta alternativa materializa la prevalencia del derecho sustancial frente al formal, toda vez que implica la adecuación e interpretación de la norma procesal con miras a la efectividad de los derechos sustanciales de los ciudadanos. Y si uno lee otros apartes de la providencia, pues está claro que la orden y el precedente de unificación es entender que la medida cautelar ya no debe entenderse ni debe ejercitarse ni adoptarse cuando surja una manifiesta infracción, sino realmente cuando se haga un primer estudio. Cuando hablo estudio, quiero decir que se analice todo el contexto, todas las normas que se infrinjan como violadas o que se crean violadas, que haya las pruebas correspondientes, que adicionalmente los conceptos de violación estén expuestos y el juez tendrá que decir ab initio desde el principio si la vulneración del orden jurídico del derecho existe o no. Es decir, lo que le corresponde hacer lo que se ha denominado un juicio previo o provisional de legalidad. Así como se oye. Debemos ponernos
como lo dice algún autor, en igualdad de armas con el demandante y decirle, y el demandado, ya vamos a ver que en nuestro código no existe ese problema de sorprender a quien se demanda a la administración, porque se le da traslado a la administración para que se pronuncie sobre la solicitud de medida cautelar. Y en ese orden se dice lo que se piensa desde el principio, con las pruebas que hayan desde el principio. Y así las partes saben qué piensa el juez. El juez no es un Dios, no es un potente que pueda decirle, no, peleen ustedes que yo después les digo. No, hay que darle los elementos claros desde el principio. Si usted me pide la suspensión provisional, yo pienso y le fallaría así. Y por lo tanto decreto la suspensión o no la decreto. De aquí para allá tráiganme las pruebas, convénzanme con otros argumentos para llegar al final del proceso. Eso es una lealtad, eso es realmente justicia administrativa. Algunos manifiestan que esto constituye un prejuzgamiento. A mí no me gustan los argumentos, como se sabe, de ahí dice y pegarme al código para explicar ninguna posición. Más bien considero que siempre han de explicarse las razones, las finalidades de las disposiciones. Pero aquí debo manifestar claramente que el Código Contencioso Administrativo manifiesta que esa disposición no, ese fallo, ese prejuzgamiento no constituye tal en un juicio previo o provisional. Es decir, no constituye un prejuzgamiento el hecho de que yo emita como juez mi concepto sobre los conceptos de violación, sobre las pruebas, pretensiones, etcétera, que me piden los demandantes. Me importa más explicar por qué no constituye un prejuzgamiento, a pesar de que así lo exima la norma. Y es elemental por lo que les he manifestado. Primero, porque se requiere una transparencia de la justicia administrativa para no sorprender a demandantes y demandados durante el fallo de primera instancia, expresando argumentos o situaciones que el juez puede ver, pero que las partes no, y que pudieron haber expresado o alegado durante el trámite del proceso y aún controvertido al juez para que cambie su posición. Entiendo yo que prejuzgar podría entenderse como que el fallador anticipe o manifieste fuera de la oportunidad procesal su criterio sobre el objeto de la litis o alguno de sus extremos, es decir, en un pronunciamiento sobre el mérito del asunto en una etapa procesal no prevista al efecto, es decir, fuera del proceso. Pero es que esto está dentro del proceso y se expide en el marco de la medida cautelar. Ese tipo de razonamientos de que la medida cautelar no está dentro del proceso, está por fuera del proceso, no es de recibo. Y no es de recibo porque está dentro del proceso y yo me voy a pronunciar dentro del proceso. Y mi criterio se expresa abiertamente, transparentemente a las partes dentro del proceso. Y ambas van a poder controvertirlas. Es decir, el juez está llamado en cualquier momento a hacer prevalecer la finalidad que tiene la medida cautelar, así tenga que anticipar su criterio para decir por qué sí o por qué no la decreta, para asegurar precisamente el respectivo medio de control en los casos de simple nulidad o en los casos de restablecimiento del derecho, etcétera, etcétera. En consecuencia, considero que el juez no puede tener vedado tomar una decisión desde el principio para salvaguardar los derechos subjetivos y el orden jurídico, pues precisamente esa es su función, garantizar los principios que rigen la jurisdicción contencioso administrativo y no que sobre pretexto de que ahí dice surgir, entonces, perdónenme la expresión, en mi cara,
dejo hablar derechos fundamentales. Ese no es el papel del juez. O lo que es peor, hacer que se vaya a otro juez no de la jurisdicción contenciosa o por vía tutela, también dentro de la jurisdicción, sigamos insistiendo en que en Colombia existen dos derechos. Uno que sigue con el objetivo de legalidad y otro que sigue con los derechos fundamentales. Eso no es de recibo. El juez, repito, administrativo, tiene el deber de empoderarse de su función constitucional y teñir todas sus decisiones desde la perspectiva principialística. El artículo 231 del CEPACA no pretendió sujetar la procedencia de la suspensión provisional a más requisitos que los estrictamente necesarios para que el fallador se haga una primera idea sobre la situación que se pone en su conocimiento, es decir, las normas violadas, el concepto de la violación, las pruebas si las hay, y el resto pues obviamente corresponde al juez, que es el llamado a determinar si existe o no existe razón. En ese escenario, el juez de lo contencioso administrativo está llamado a abordar el estudio de procedencia de la suspensión provisional en un contexto en donde el primer carácter normativo de la Constitución y el principio de prevalencia de los derechos sustanciales sea el escenario en donde él se pronuncie y por lo tanto allí tendrá que interpretar, explicar, ponderar y en algunos casos naturalmente aclarar la exégesis que sobre el asunto sometido a su conocimiento se presenten, es decir, hacer un juicio previo de legalidad del acto acusado y si es necesario anticipar ese criterio. Esta igualdad de armas que les mencionaba anteriormente es lo que Carneluti ha denominado el equilibrio inicial de las fuerzas de las partes, para que una vez concluido esa discusión en la medida cautelar con una decisión judicial, esta naturalmente tenga la decisión de ser cumplida y el Estado pueda garantizar de forma real y concreta la obligación constitucional a su cargo, que es suministrar o administrar justicia. Se han, digamos, hecho algunos cuestionamientos por algunos autores, no solo porque este problema no es solo colombiano, es en todo el mundo. Algunos autores argentinos, como Alvarado Belloso, manifiestan que la suspensión provisional implica la vulneración del debido proceso y que al decretarse esa medida cautelar a espaldas de la administración, pues ella no ha tenido cómo pronunciarse si se trata de derechos subjetivos. Sobre el particular es necesario indicar que en el caso colombiano esa crítica no es de recibo, pues el legislador ha establecido una etapa previa al decreto de la cautela en el que el demandado puede pronunciarse. Si ustedes leen el 233 del CEPACA, ordena al juez o magistrado competente correr traslado de la solicitud al demandado para que en el término de 5 días se pronuncie sobre la misma. Es decir, sí existe la oportunidad para que el demandado conozca y fije un criterio. En materia electoral, pues no existe ese traslado previo, pero la pregunta mía es, ¿y qué pasa si se da? Y si se aplica el 233, pues no está prohibido darlo, naturalmente, no podría estar. En la sección quinta hemos adoptado ese criterio, independientemente de que no esté consagrado ese efecto, se da traslado a los demandados para que se pronuncien sobre la medida cautelar y luego se toma la decisión. No siempre es necesario, habrá asuntos en donde es tan clara la violación o no se requiere porque el juez así lo exprese que podrá tomar la medida cautelar. En materia electoral estoy manifestando, en materia electoral estoy diciendo, y en otra oportunidad hablaremos de ese tema también, pero es que en materia electoral,
cuando se habla de los derechos a elegir y el derecho a ser elegido, se ha venido creyendo que hasta allá abarcan los derechos fundamentales y la moda de los derechos fundamentales, perdónenme la expresión, entonces vamos a proteger los derechos del elegido. Y no es así. En la ponderación entre el derecho a elegir y ser elegido en materia electoral, prima el derecho a elegir, es decir, el de los elegidos. Allí está impregnado de un tema casi que objetivo en absoluto, como lo son las causales de inhabilidad, por ejemplo. Entonces, en estos temas, allí de materia electoral, y les digo, ya tendremos oportunidad de hablar de este tema electoral en específico para manifestar por qué, por ejemplo, en materia electoral no opera el principio de favorabilidad, porque lo que se protege es al elector, quien ha determinado a través de la Constitución que nadie que haya sido condenado, en cualquier tiempo puede ser representado. Así se cambie la legislación, así haya lo que haya, esos derechos, y en esa ponderación siempre va a ganar los electores. Utilicen ustedes el test de razonabilidad que utilicen y la ponderación que puedan expresar. Entonces, en ese orden de ideas, si en Colombia puede darse el traslado, pues está desvirtuado que pueda existir una violación al debido proceso, y como ya les expliqué, tampoco creo que esté prejuzgándose, no solo porque lo exime la misma norma, sino porque la propia deontología de la medida cautelar así lo exige. Realmente la resistencia del juez contencioso administrativo en cuanto al decreto de la suspensión provisional parece que es tan de alto raigambre que se buscan argumentos para decir no, no es lo mismo. Otro argumento ha sido el de el requisito de procedibilidad. No, es que existe el requisito de procedibilidad y yo tengo que declarar la suspensión en la misma admisión de la demanda. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo como juez si el señor viene y me presenta una medida cautelar y no ha agotado el requisito de procedibilidad? ¿Se da cuenta, doctor Yepes, que eso impide que la medida cautelar sea eficaz? Pues no es cierto. No es cierto, como ya lo expresó la Sala Plena de la jurisdicción contencioso administrativa en el fallo que les he mencionado, por lo siguiente: la tesis expuesta como tal dentro de un marco realmente exegético, no finalístico ni axiológico, pues es atractiva. Si uno revisa cuidadosamente la regulación del CEPACA, pues no hay una disposición expresa que prevea qué sucede con una solicitud de medida cautelar en ese caso, cuando la ley pues exige agotar la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad. Y podría decirse que dentro de ese marco, en una interpretación de esa manera, pues sería válido. Sin embargo, la interpretación expuesta, primero, no es la única plausible, y segundo, no es la correcta. Existe otra forma de interpretación que fue la que tuvo acogida en la Sala Plena. La Sala optó por una interpretación sistemática y finalística para llegar a la conclusión que el juez podrá pronunciarse sobre la solicitud de la medida cautelar, inclusive sin haber admitido la demanda, supeditando la continuidad del proceso a que se demuestre el cumplimiento del requisito de procedibilidad. Es que yo me pregunto, si vamos al juez de tutela, el juez de tutela sí suspende el acto administrativo, ¿cierto? Y no exige el requisito de procedibilidad. Bueno, pero ¿por qué no lo puede hacer el mismo juez contencioso competente? Como si fuera el juez de tutela. Le llega la medida cautelar, le dice, doctor, suspende el acto. Y mira, sí, perfecto.
Entonces yo le concedo 4 meses para que agote el requisito de procedibilidad y mientras tanto adopto la medida. No, tiene que ser otro juez, el juez laboral, el juez de familia, o quitarme yo la toga, ponerme la otra, llenarme a mí mismo para que yo pueda volver. Es que eso no tiene ningún sentido. Es el juez contencioso el que tiene, perdónenme otra vez la palabra, empoderarse de su papel constitucional. Y pensar como juez constitucional para defender los derechos de la administración, del ciudadano. Miren cómo ya les he hablado de los electores y del elegido. En este sentido, pues, la conciliación judicial es un requisito de procedibilidad de la demanda, pero no es un requisito de la solicitud de la medida cautelar, que es autónoma, razón por la cual se puede estructurar en momentos diferentes. Acabar el tiempo y simplemente pues quiero hacer referencia a un tema específico, es decir, unas críticas que se han hecho a esta teoría por diversos profesores que tengo el honor de haber tenido en mi trasegar por las universidades como mis maestros. Ellos critican estas tesis nuevas, si se quiere, no son novedosas, son nuevas, ni son exóticas, son normales, argumentos normales. Pero algunos críticos manifiestan que lo que se acaba de exponer en cuanto a la naturaleza y alcance de las medidas cautelares, dicen que no corresponde porque la tutela, para ser rápido y concreto, la tutela lo que protege son derechos ya consolidados, mientras que en los procesos declarativos o los ordinarios contenciosos lo que se protege son derechos no consolidados, sino que apenas se van a declarar. Esa crítica se fundamenta en que unos son los derechos en juego cuando las acciones constitucionales las protegen y otros que son en la jurisdicción contenciosa. Y se afirma que no es posible equiparar los derechos cuya defensa busca acciones constitucionales y el objeto de los procesos declarativos, porque cuando de la acción de tutela se trata, estamos en un derecho preexistente, mientras que en los declarativos en un derecho que no existe. Lo primero que debo advertir es que la diferencia entre los derechos que se busca proteger mediante la acción de tutela y aquellos que pueden tener un rango legal y una concreción en los procesos declarativos no puede radicar, sinceramente, en que unos sean preexistentes y los segundos aparezcan solo cuando el juez los... No, eso no es cierto, con todo el respeto y la venia que me merecen mis maestros. En ambos casos se trata de derechos de carácter subjetivo que permiten a su titular exigir al juez su protección ante su desconocimiento, lesión o puesta en peligro. Por tanto, no es correcto afirmar que cuando el ciudadano acude ante el juez contencioso, el derecho que alega desconocido solo surge cuando el fallador se pronuncie. En este sentido, es claro que cuando el ciudadano acude a un proceso declarativo ante el juez contencioso, lo hace prevalido de una posición jurídica que le ha reconocido el ordenamiento y que la administración se ha negado a admitir. Caso de las pensiones. Lo anterior significa que los derechos de carácter fundamental en principio deben encontrarse en los procesos ordinarios para diferenciarlos de los constitucionales como un mecanismo para lograr su protección, razón por la que la norma constitucional fue enfática en señalar que la acción de tutela solo sería procedente cuando no exista otro mecanismo judicial. Solo ese hecho de que se exprese que cuando no exista otro mecanismo judicial es cuando se puede acudir a la tutela, pues es porque no se está haciendo esa diferenciación de derechos.
Ustedes allá no están mirando, pero hay 30 personas que me están diciendo que pare. Entonces yo creo que voy a parar para poder darle oportunidad a las preguntas que ustedes van a hacer. Creo que dejé hecho el tema, simplemente quiero llamarlos a decir que no desconozco que el reto que hoy tiene la jurisdicción de lo contencioso administrativo es demostrar que los medios de cautela en general y la suspensión provisional en particular son un medio idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales, y es precisamente para ello que se requiere de jueces que abandonen esa inercia, esa nostalgia de paradigma tradicional que guió por mucho tiempo la justicia administrativa bajo ese sustrato de básico de la exégesis y de la objetividad, y se empodere sin ningún temor de sus nuevas funciones, esto es interpretar, explicar, efectuar un ejercicio de ponderación a la luz de las funciones del mandato que le imponen, garantizar la efectividad de los derechos de los ciudadanos, garantizando ese rol constitucional protagónico que se le ha otorgado y que inexplicablemente nos hemos resistido a aceptar. Mi mensaje es que aceptemos y rompamos ese paradigma. Mil gracias a todos los que están presentes y a los que tuvieron la bondad de soportarme por estos 50 minutos. Mil gracias. Doctor Alberto Yepes, presidente de la sección quinta del Consejo de Estado, muchas gracias por su excelente exposición. Ahora pasamos a la sesión de preguntas. Agradecemos también a los presentes por su asistencia y a quienes están siguiendo nuestra transmisión vía streaming. Especial saludo a los tribunales de Huila, Meta, Boyacá, Guajira, Antioquia, Córdoba, Caldas, a los juzgados administrativos de Manizales y de Cali. La primera pregunta viene por parte de uno de nuestros asistentes aquí en el recinto. Doctor Yepes, como es de nuestro conocimiento, en el proceso electoral hay una regulación especial en cuanto a la medida cautelar de suspensión provisional que impone que aquella sea resuelta por la sala en el mismo auto admisorio de la demanda. ¿Cree usted que la medida cautelar de urgencia sea compatible con el proceso electoral y que entonces en eventos en los que la medida reúna las características de una de urgencia, pueda ser resuelta por el ponente? Eso en sala lo estuvimos discutiendo y yo voy a llegar a una conclusión obvia. ¿Qué se me dijo en sala? Se me dijo, y con razón, y yo ahí me declaré, digamos, vencido, si se quiere, en mi argumentación, pero vencido positivamente, porque me dijeron, vea doctor, es que en materia electoral no hay necesidad de dar traslado a los demandados para que se defiendan. Y bueno, ¿pero por qué? Y después de 2 horas de discusión llegamos a esa conclusión, es que en materia electoral la suspensión provisional siempre es de urgencia. Siempre la medida cautelar es de urgencia. Entonces, por eso fue que el legislador no exigió, como en el otro, que sí se podría dar traslado. Y a mí ese argumento me seduce, no lo niego. Digo, hombre, si medida cautelar se quiere tener que la medida de urgencia se equipara por tratarse de esa naturaleza del proceso, a esa tutela y a esa medida cautelar, pues sí, yo diría que no. ¿Por qué? Porque es que se puede equiparar y no se puede dar traslado. La verdad que para evitar suspicacias, etcétera, etcétera, pues en la sección quinta por lo menos quien les habla ha estado dando traslado. Pero si no se da traslado, no es tampoco porque se viole el debido proceso, sino, y perdóneme, porque se trata de una medida de urgencia. Gracias, doctor. La siguiente pregunta nos llega desde un tribunal administrativo de Manizales. Doctor Yepes, ¿cuál puede ser la diferencia entre la medida cautelar ordinaria y la medida cautelar de urgencia?
¿cómo garantizar que no se está vulnerando el principio de igualdad en el proceso? Yo le respondería de una sola manera, igual que en la tutela. Digamos, cuando en la tutela se dice que se viola o no se viola, pues hay que dar traslado en los 10 días, etcétera, etcétera. Igual sucede en la medida cautelar. Y si en la medida cautelar de urgencia usted tiene que tomar una decisión, pues la toma, como cuando en la tutela le piden que tome una medida cautelar provisional para que suspenda una licitación rápidamente y usted la suspende mientras decide si alguien o no tiene derecho a seguir participando en ella. Esa decisión de juez de tutela, bueno, porque se trata de un acto de trámite, etcétera, pues sería juez de tutela. Pero igual cuando se trata de un acto objeto de la jurisdicción contenciosa, sigue el mismo procedimiento. Si se ha tomado como medida de urgencia, pues se toma como medida de urgencia, no se da el traslado, pero si se alcanza a dar de acuerdo al contexto, a la ponderación, a los razonamientos, pues se hace. Hay que pensar como juez constitucional, no hay que pensar como juez de la legalidad para, sobre pretexto de vulnerar derechos al debido proceso, se sacrifiquen derechos fundamentales que requieren de una inmediata intervención de la jurisdicción. Pregunta desde un tribunal administrativo de La Guajira. Doctor Yepes, ¿el juez puede sopesar de oficio que lo que se quiso solicitar fue una medida cautelar de urgencia y no una medida ordinaria, o esta tiene que ser pedida automáticamente? Repito, es juez constitucional y él debe razonar y sopesar qué es lo que se está pidiendo para poder defender los derechos fundamentales. Es que la finalidad del juez administrativo, perdónenme que le repita, no es defender a ultranza la ley, es defender los derechos fundamentales. Finalmente, doctor, una pregunta desde la Universidad de los Andes. El empoderamiento del juez contencioso administrativo, ¿podríamos hablar de que las medidas cautelares han constituido a nuestro juez contencioso como un juez Hércules por encima de la justicia constitucional e incluso de la justicia ordinaria? No, no. Primero quiero agradecer a la Universidad de los Andes que me hagan el honor de estarme escuchando. Lo segundo, no. Existe la medida cautelar, no hay por qué decir que el juez cuando se empodere de su rol constitucional podría ser arbitrario o estar por encima de la jurisdicción constitucional, para nada. Todavía, naturalmente, existe la tutela contra, digámoslo así, los autos o sentencias que se puedan producir dentro de la jurisdicción que van a tener ese control, y simplemente pues se trata de creer en el juez. En el juez hay que creer. Yo perdónenme, me voy a meter aquí en un asunto que siempre digo en clase, pero el juez moderno, el juez administrativo que razona, que piensa, que argumenta, que justifica, que contextualiza, se le debe creer, como se le creía al juez positivista, legicentrista, y el juez allí, digamos que los argumentos de algunos autores españoles y argentinos, es decir, es que el juez del Estado social pues argumenta y razona como quiera. A eso yo siempre he respondido, y lo he respondido con sentencias de antaño, obviamente, en donde les digo, claro, y el juez positivista también. ¿Cómo así que también si no argumenta? No argumenta, escoge la norma que él quiere. Si el demandante le invoca unas normas, el otro le invoca las otras, pues este sale con otras, con la que él quiere. Y por lo tanto hace lo que yo he denominado, y no peyorativamente, sino descriptivamente, gimnasia jurídica normativa. En lugar de argumentar por qué dice o falla de determinada manera en una sentencia, se aupa en una norma a otra para decir que falló por eso. En cambio, el juez moderno contextualiza y argumenta. Y al contextualizar y argumentar, pues existe toda la transparencia. No se trata de ese juez Hércules, sino de ese juez
responsable y ponderado que ejerce su papel dentro de los límites naturales de un Estado social de derecho. Doctor Alberto Yepes Barreiro, presidente de la sección quinta del Consejo de Estado, le agradecemos muchísimo su intervención. A los asistentes y a quienes nos estuvieron acompañando vía web y vía streaming, saludos a los tribunales, repetimos, de Huila, Meta, Boyacá, Guajira, Antioquia, Córdoba, Caldas, juzgados administrativos de Manizales y Caldas, así como las universidades Libre, Externado y Universidad de los Andes. Agradecemos su participación, su asistencia y los invitamos a continuar con nuestra próxima videoconferencia, la cual estaremos anunciando mediante nuestra página web. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias a todos.